Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La casa de Hades. De Rick Riordan. Capítulo 18. Frank. Tal vez a Frank le hubiera gustado Venecia si no hubiera sido verano ni temporada de turismo, y si la ciudad no hubiera estado invadida por criaturas peludas. Entre las hileras de casas antiguas y los canales, las aceras eran demasiado estrechas para las multitudes que se empujaban y paraban a hacer fotos. Los monstruos empeoraban todavía más la situación. Se movían de un lado para otro con las cabezas gachas, tropezaban contra los mortales y olfateaban la calzada. Uno pareció encontrar algo de su agrado en la orilla de un canal. Mordisqueó y lamió una grieta entre las piedras hasta que extrajo una especie de raíz verdosa. El monstruo la aspiró alegremente y avanzó arrastrando las patas. Bueno, comen plantas, dijo Frank. Es una buena noticia. Hazel deslizó su mano en la de él. A menos que complementen su dieta con semidioses. Esperemos que no sea el caso. Frank se alegró tanto de cogerle la mano que las multitudes, el calor y los monstruos dejaron de parecerle tan malos. Sentía que lo necesitaban, se sentía útil. No es que Hazel requiriera su protección. Cualquiera que lo hubiera visto embistiendo a lomos de Arión con la espada en ristre se habría dado cuenta de que sabía cuidar de sí misma. Aún así, a Frank le gustaba estar a su lado e imaginar que era su guardaespaldas. Si alguno de esos monstruos intentaba hacerle daño, Frank se transformaría encantado en un rinoceronte y lo empujaría al canal. Podía convertirse en rinoceronte. Nunca lo había intentado. Nico se detuvo. Allí. Se habían metido en una calle más pequeña y habían dejado atrás el canal. Delante de ellos había una pequeña plaza bordeada por edificios de 5 pisos. La zona estaba extrañamente desierta, como si los mortales percibieran que era peligrosa. En medio del patio de adoquines, una docena de peludas criaturas vacunas olfateaban la base mohosa de un viejo pozo de piedra. Muchas vacas en un mismo sitio, dijo Frank. Sí, pero mira allí, dijo Nico. Al final de esa arcada. Nico debía tener mejor vista que él. Frank entornó los ojos. En el otro extremo de la plaza, un pasaje abovedado con leones grabados conducía a una calle estrecha. Y, justo al final del pasaje, había una residencia urbana pintada de negro, el único edificio negro que Frank había visto hasta entonces en Venecia. La Casa Negra, supuso. Hazel le apretó los dedos. No me gusta esa plaza. Es fría. Frank no sabía a qué se refería. Él seguía sudando a mares. Sin embargo, Nico asintió con la cabeza. Examinó las ventanas de la residencia, la mayoría de las cuales estaban tapadas con persianas de madera. Tienes razón, Hazel. Este barrio está lleno de lémures. ¿Lémures? Preguntó Frank nervioso. Supongo que no te refieres a los pequeñajos peludos de Madagascar. Espíritus furiosos, explicó Nico. Los lémures se remontan a la época de los romanos. Frecuentan muchas ciudades italianas, pero nunca he percibido tantos en un mismo sitio. Mi madre me contaba, vaciló. Solía contarme historias sobre los fantasmas de Venecia. Frank se preguntó de nuevo por el pasado de Nico, pero le daba miedo indagar. Notó la mirada de Hazel. Adelante, parecía estar diciendo ella. Nico necesita acostumbrarse a hablar con la gente. Los sonidos de los rifles de asalto y las bombas atómicas aumentaron de volumen en la cabeza de Frank. Marte y Ares intentaban superarse el uno al otro cantando a voz en grito, Dixie, y el himno de la batalla de la República. Frank hizo todo lo posible por apartar esos pensamientos de su cabeza. ¿Era italiana tu madre, Nico? Aventuró. Era de Venecia. Nico asintió con la cabeza a regañadientes. Conoció a Ares aquí en los años 30 del siglo XX. Cuando se avecinó la Segunda Guerra Mundial, huyó a Estados Unidos con mi hermana y conmigo. Me refiero a Bianca, mi otra hermana. No me acuerdo mucho de Italia, pero todavía sé hablar italiano. Frank pensó una respuesta. Oh, qué bien, no parecía adecuado. Estaba en compañía de no uno sino de 2 semidioses que pertenecían a otra época. Los dos eran, técnicamente, unos 70 años mayores que él.
Debió de ser muy duro para tu madre, dijo Frank. Supongo que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por las personas a las que queremos. Hazel le apretó la mano agradecida. Nico se quedó mirando los adoquines. Sí, dijo con amargura. Supongo. Frank no estaba seguro de lo que Nico estaba pensando. Le costaba imaginarse a Nico y Daniel actuando por amor hacia alguien, salvo quizás hacia Hazel. Pero decidió que había llegado todo lo lejos que se atrevía a llegar con las preguntas personales. Entonces, los lémures, tragó saliva. ¿Cómo los evitamos? Estoy en ello, dijo Nico. Estoy enviándoles un mensaje diciéndoles que no se acerquen y que hagan como si no existiéramos. Con suerte bastará. De lo contrario, las cosas se podrían complicar. Hazel frunció los labios. Vamos a ponernos en marcha, propuso. Cuando estaban en mitad de la piazza, todo se fue al traste, pero no tuvo nada que ver con los fantasmas. Estaban rodeando el pozo situado en medio de la plaza, tratando de mantener la distancia con los monstruos, cuando Hazel se tropezó con un trozo suelto de adoquín. Frank la atrapó. 6 o 7 grandes bestias grises se volvieron para mirarlos. Frank vislumbró un brillante ojo verde bajo una melena, e inmediatamente le sobrevino una oleada de náuseas, como las que sentía cuando comía. Demasiado queso helado. Las criaturas emitieron unos graves sonidos vibrantes con la garganta, parecidos a furiosas sirenas de niebla. Vacas buenas, murmuró Frank. Se interpuso entre sus amigos y los monstruos. Chicos, creo que deberíamos salir de aquí poco a poco. Qué torpe soy, susurró Hazel. Lo siento. No es culpa tuya, dijo Nico. Mirad a vuestros pies. Frank miró abajo y se le cortó la respiración. Debajo de sus zapatos, los adoquines se movían, unos zarcillos vegetales cubiertos de púas estaban subiendo entre las rendijas. Nico dio un paso atrás. Las raíces salieron serpenteando en dirección a él, tratando de seguirlo. Los zarcillos se volvieron más gruesos y empezaron a desprender un vapor verde húmedo y caliente que olía a col hervida. Parece que a esas raíces les gustan los semidioses, observó Frank. La mano de Hazel se desvió a la empuñadura de su espada. Y a los monstruos les gustan las raíces. Toda la manada miraba ahora en dirección a ellos, emitiendo gruñidos y pateando con las pezuñas. Frank sabía suficiente acerca del comportamiento animal para captar el mensaje: estáis pisando nuestra comida. Eso os convierte en nuestros enemigos. Frank trató de pensar. Eran demasiados monstruos para luchar. En sus ojos ocultos bajo aquellas melenas peludas había algo. A Frank le habían entrado ganas de vomitar con el más leve atisbo. Tenía el mal presentimiento de que si esos monstruos establecían contacto visual directo con él, sufriría algo mucho peor que náuseas. No los miréis a los ojos, avisó Frank. Yo los distraeré. Vosotros dos dirigíos poco a poco hacia esa casa negra. Las criaturas se pusieron tensas, listas para atacar. Da igual, dijo Frank. Corred. Al final Frank no pudo transformarse en rinoceronte y perdió un tiempo precioso intentándolo. Nico y Hazel echaron a correr hacia la calle lateral. Frank se situó delante de los monstruos, confiando en mantener su atención. Chilló a pleno pulmón, imaginándose que era un temible rinoceronte, pero cuando Ares y Marte empezaron a gritar dentro de su cabeza, le costó concentrarse. Seguía siendo el Frank de siempre. Dos de los monstruos vacunos se separaron de la manada para perseguir a Nico y a Hazel. No. Gritó Frank detrás de ellos. Yo. Soy el rinoceronte. El resto de la manada rodeó a Frank. Gruñían expulsando nubes de gas verde esmeralda por los orificios nasales. Frank retrocedió para evitar la sustancia, pero el hedor por poco lo derribó. Vale, de modo que no podía ser un rinoceronte. Entonces, otra cosa. Frank sabía que solo disponía de unos segundos antes de que los monstruos lo pisotearan o lo envenenaran, pero no podía pensar. No podía retener la imagen de ningún animal el tiempo suficiente para cambiar de forma. Entonces levantó la vista hacia uno de los balcones de una vivienda y vio una talla en piedra, el símbolo de Venecia. Un instante después, Frank era un león adulto. Rugió en actitud desafiante y acto seguido salió del centro de la manada de monstruos con un salto y cayó a 8 metros de distancia, sobre el viejo pozo de piedra. Los monstruos contestaron gruñendo. 3 de ellos saltaron al mismo tiempo, pero Frank estaba preparado.
Sus reflejos leoninos estaban concebidos para moverse velozmente en el combate. Redujo a polvo a los dos primeros con sus garras y luego clavó sus colmillos en el pescuezo del tercero y lo arrojó a un lado. Quedaban 7, además de los dos que perseguían a sus amigos. No era una ventaja muy grande, pero Frank tenía que mantener el grueso de la manada centrado en él. Rugió a los monstruos, que se apartaron poco a poco. Eran más que él, sí, pero Frank era un depredador de primera. Los monstruos lo sabían. También acababan de presenciar cómo enviaba a 3 de sus amigos al tártaro. Aprovechó la ventaja y saltó del pozo enseñando los colmillos. La manada se retiró. Si pudiera rodearlos y luego volverse y correr detrás de sus amigos. Una de las vacas, la más valiente o la más tonta, interpretó el gesto como una señal de debilidad. Atacó lanzando a la cara de Frank gas verde. Él redujo a polvo al monstruo a zarpazos, pero el daño ya estaba hecho. Se obligó a no respirar. A pesar de todo, notó que el pelo del hocico le ardía. Los ojos le picaban. Retrocedió tambaleándose, medio ciego y aturdido, vagamente consciente de que Nico gritaba su nombre. Frank. Frank. Trató de concentrarse. Había adoptado otra vez forma humana y estaba teniendo arcadas y dando traspiés. Notaba la cara como si se le estuviera desprendiendo. Delante de él, la nube verde de gas flotaba entre él y la manada. Los monstruos que quedaban lo observaban con recelo, preguntándose probablemente si Frank se guardaba más haces en la manga. Miró detrás de él. Bajo el arco de piedra, Nico Dianilo empuñaba su negra espada de hierro estigio, indicándole a Frank con la mano que se diera prisa. A los pies de Nico, 2 charcos oscuros manchaban la calzada, sin duda, los restos de los monstruos que los habían perseguido. Y Hazel estaba apoyada en la pared detrás de su hermano. No se movía. Frank corrió hacia ellos, olvidándose de la manada de monstruos. Pasó corriendo por delante de Nico y agarró a Hazel por los hombros. La chica tenía la cabeza caída contra el pecho. Ha recibido un chorro de gas de lleno en la cara, dijo Nico con tristeza. Yo no he sido lo bastante rápido. Frank no sabía si ya respiraba. La ira y la desesperanza pugnaban dentro de él. Nico siempre le había dado miedo. En ese momento tenía ganas de lanzar al hijo de Hades de una patada al canal más cercano. Tal vez no fuera justo, pero a Frank le daba igual. Tampoco lo eran los dioses de la guerra que gritaban en su cabeza. Tenemos que llevarla al barco, dijo Frank. La manada de monstruos vacunos rondaban con cautela justo al otro lado del arco. Lanzaban sus gritos como sirenas de niebla. Otros monstruos respondieron en las calles de los alrededores. En poco tiempo los refuerzos rodearían a los semidioses. No llegaremos a pie, dijo Nico. Frank, transfórmate en un águila gigante. No te preocupes por mí. Llévala largo 2. Con la cara encendida y las voces gritando en su mente, Frank no estaba seguro de poder cambiar de forma, pero se disponía a intentarlo cuando una voz detrás de él dijo, tus amigos no pueden ayudarte. Ellos no conocen la cura. Frank se dio la vuelta. En el umbral de la casa negra había un joven con pantalones y camisa. Vaqueros. Tenía el cabello moreno rizado y una sonrisa amistosa. Aunque Frank dudaba que fuera amistoso. Probablemente ni siquiera fuera humano. En ese momento a Frank le daba igual. ¿Puedes curarla?, preguntó. Por supuesto, dijo el joven. Pero más vale que entréis deprisa. Creo que habéis cabreado a todos los católepas de Venecia,